Hola, hola, mis queridos amantes de las series turcas. Q Copyright alegró a tenerlos una vez más en este su canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos todos los secretos, los romances y los dramas jugosos de la televisión Superíndice 3N turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de Q Copyright hablar, un tema que mezcla corazones rotos, cenas canceladas y negaciones inesperadas. Estamos hablando de nada más y nada menos que del culebro Superíndice 3N mediático que rodea a Kerem Bürsin, ande Eru Parrafoeli, una cena romántica que al parecer nunca existió Superíndice 3. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles de este drama, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones sobre las mejores series turcas del momento. Además de ese, si activan la campanita, recibirán una notificación Superíndice 3N cada vez que subamos un vídeo nuevo. Asu que no se lo piensen y únanse a nuestra gran familia de serie Copyright filos turcos. Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en este embrollo que tiene a todo el mundo hablando. La historia, como saben, gira en torno a Kerem Bürsin, el galud N que nos robu Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en senu con diéresis al capm, y a ande Eru Parrafoel, la belleza que conquistó Superíndice 3 al mundo con su talento y carisma. Su romance en la pantalla, como Eda y Serkan, fue tan intenso y convincente que traspasó Superíndice 3 la televisión Superíndice 3N y se convirtió Superíndice 3 en una realidad, al menos por un tiempo. La pareja se convirtió Superíndice 3 en la favorita de todos, llenando portadas de revistas y alimentando las redes sociales con fotos y vídeos adorables. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. Y aquí es donde la cosa se complica. Después Copyright ese de su ruptura, los rumores y especulaciones no tardaron en aparecer. Y uno de los más sonados fue el de una supuesta cena romántica que Kerem habría planeado para Ande con el objetivo de reconquistarla. La prensa del corazu Superíndice 3N turca se hizo eco de la noticia, detallando el restaurante, la música e incluso el tipo de flores que Kerem habría elegido para la ocasión Superíndice 3N. Todo parecía indicar que el amor a UN estaba en el aire, y que una reconciliación Superíndice 3N era posible. Pero aquí viene el plot twist. En una entrevista reciente a Kerem se le preguntó Superíndice 3 directamente sobre esta famosa cena romántica. Y su respuesta fue, digamos, sorprendente. El actor, con una sonrisa en los labios, negó Superíndice 3 rotundamente la existencia de tal cena. Es afirmó Superíndice 3 que no tenía novia y que estaba centrado en su trabajo. ¡Boom! La noticia cayó Superíndice 3 como una bomba en el mundo del espectáculo. ¿CEU Superíndice 3 mo era posible? ¿Acaso todo ha sido una invención Superíndice 3N de la prensa? ¿O Kerem estaba ocultando algo? Este escándalo nos recuerda a otros dramas que hemos visto en las series turcas, donde las relaciones amorosas son puestas a prueba por malentendidos, secretos y la presión Superíndice 3N mediática. Pensemos por ejemplo en Aek Laftan Anlamaz, donde la protagonista, Hayat, se ve envuelta en una serie de enredos amorosos y confusiones que ponen a prueba su relación Superíndice 3N con Murat. La serie, una comedia romántica llena de situaciones divertidas y personajes en traumas menos hables, nos muestra CEU Superíndice 3 mo a veces el amor puede ser complicado, especialmente cuando las mentiras y los secretos se interponen en el camino. Aek Laftan Anlamaz fue un verdadero con diéresis copyright sito en Turquía y en muchos países del mundo. La química entre los protagonistas, Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz, fue uno de los principales atractivos de la serie. Además de ese, la trama, aunque sencilla, estaba llena de giros inesperados y momentos emotivos que conectaban con el público. Un dato curioso sobre esta serie es que fue la primera en la que Hande Eru Parrafoel demostró Superíndice 3 su talento para la comedia, algo que la catapultó Superíndice 3 a la fama y la convirtió Superíndice 3 en una de las actrices solicitadas de Turquía. Otro ejemplo de drama amoroso que nos recuerda a este escándalo es Medcezir. Esta serie, un remake de la famosa serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que encuentra una nueva oportunidad en la vida gracias a Selim, un abogado rico y poderoso. Yaman se enamora de Mira,
una chica de clase alta que lucha contra sus propios demonios. Su relación superíndice 3N, marcada por las diferencias sociales, los problemas familiares y las tentaciones externas, es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. El amor puede ser difícil, incluso cuando parece estar destinado a ser. Medcezir fue una de las series turcas Mood S populares de los últimos aún más menos os. La serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, cautivó superíndice 3 al público con su historia de amor apasionada y sus personajes complejos. Además la serie abordó superíndice 3 temas sociales importantes, como la desigualdad, la pobreza y la discriminación superíndice 3N. Un dato curioso sobre esta serie es que fue la primera en la que Atay Ulusoy, conocido por sus papeles de Galudrene, interpretó superíndice 3 a un personaje Mood S oscuro y complejo, lo que le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el respeto del público. Volviendo a nuestro escándalo inicial, la negación superíndice 3N de Kerem de la cena romántica dejó superíndice 3 a muchos preguntu, no sé si Ande estaba al tanto de la situación superíndice 3N. ¿Se sintió superíndice 3 decepcionada al escuchar a Kerem negar su noviazgo públicamente? ¿O acaso ya había superado la ruptura y estaba lista para seguir adelante? Las respuestas a estas preguntas, por supuesto, solo las conocen ellos. Pero lo que sabemos es que este drama ha generado una gran cantidad de especulaciones y debates en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja, conocidos como Anker, se han dividido entre aquellos que aún guardan la esperanza de una reconciliación superíndice 3N y aquellos que han aceptado la realidad de su separación superíndice 3N. Y hablando de dramas amorosos, no podemos dejar de mencionar Karasevda, una serie que nos muestra hasta du superíndice 3 donde puede llegar el amor cuando se enfrenta a obstáculos insuperables. La historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes enamorados que se ven obligados a separarse debido a las presiones familiares y las diferencias sociales, es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. El destino puede ser cruel y despiadado. Su amor, a pesar de los aún más menosos y las adversidades, permanece intacto, demostrando que algunas conexiones son imposibles de romper. Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela. La serie, protagonizada por Burak Uzuparrafo y Bit y Neslihan Atagul, fue aclamada por su guión original, sus actuaciones impecables y su banda sonora emotiva. Además, la serie abordó superíndice 3 temas como el amor, la venganza, la ambición superíndice 3N y la lealtad, lo que la convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito mundial. Un dato curioso sobre esta serie es que el final, aunque trágico, fue muy bien recibido por el público, ya que consideraron que era el único final posible para una historia de amor tan intensa y apasionada. Pero, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Quizás sé que las relaciones amorosas, especialmente las que se desarrollan bajo la lupa de los medios de comunicación superíndice 3N, son muy complicadas de lo que parecen. Que los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad y generar malentendidos. Y que al final, solo las personas involucradas conocen la verdad de lo que realmente sucede. En el caso de Kerem y Ande, solo ellos saben si hubo o no una cena romántica, si existe o no la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N y si su historia de amor aún tiene un capítulo por escribir. Y hablando de segundas oportunidades, podemos mencionar Mucice Doctor, una serie que nos enseña más menos a que nunca es tarde para superar los obstáculos y encontrar la felicidad. La historia de Ali Befa, un joven copyright tico con autismo y síndrome de Savant, es un ejemplo de perseverancia, superación superíndice 3N y amor propio. A pesar de las dificultades que enfrenta debido a su condición superíndice 3N, Ali logra demostrar su talento y ganarse el respeto de sus colegas. Además se encuentra el amor en Nazl, una joven copyright tico que lo apoya y lo comprende. Mucice Doctor es un remake de la serie surcoreana Good Doctor. La serie, protagonizada por Tañer Ulmez, fue aclamada por su representación superíndice 3N positiva del autismo y por su mensaje de inclusión superíndice 3N y respeto a la diversidad. Además, la serie abordó superíndice 3 temas como la amistad, la familia, la enfermedad y la muerte, lo que la convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en otros países del mundo. Un dato curioso sobre esta serie es que Tañer Ulmez, el actor que interpreta a Ali Befa, se preparó superíndice 3 intensamente para el papel, estudiando el autismo y trabajando con especialistas para comprender mejor la condición superíndice 3N de su personaje. Así que, como ven, el mundo de las series turcas es lleno de dramas amorosos,
da los medios ticos y personajes en trau más menos hables que nos hacen reur, llorar y reflexionar sobre la vida y el amor. Y el da lo de Kerem y Ande es solo una muestra muy de lo impredecible y fascinante que puede ser el mundo del espectáculo. Pero volvamos a la cena fantasma. La información inicial, según la prensa rosa turca, provenía de una fuente cercana a Kerem. Esta fuente afirmaba que el actor había reservado una mesa en un lujoso restaurante con vistas al Bósforo, que había encargado un menú especial con los platos favoritos de Ande, y que incluso había contratado a un violinista para tocar sus canciones preferidas. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales, generando una oleada de reacciones entre los fans de la pareja. Muchos se mostraron entusiasmados con la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros se mostraron escépticos y desconfiados. Sin embargo, la negación de Kerem en la entrevista reciente ha puesto en duda toda esta información. ¿Mintió la fuente inicial? ¿Se equivocó la prensa al dar por cierta la noticia? ¿O Kerem está encubriendo algo para proteger a Ande o a sí mismo? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los fans y los medios de comunicación. Para añadir más leña al fuego, algunos medios han especulado con la posibilidad de que Kerem esté saliendo con otra persona. Se le ha visto en compañía de varias mujeres en las últimas semanas, lo que ha alimentado los rumores sobre un nuevo romance. Sin embargo, el actor no ha confirmado ni desmentido ninguna de estas informaciones. Por su parte, Hande Eruparafoel se ha mantenido en silencio sobre el tema. No ha hecho ninguna declaración pública sobre la supuesta cena romántica ni sobre la negación de Kerem. Se ha limitado a publicar fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su trabajo y su vida personal. Algunos fans han interpretado su silencio como una señal de decepción o tristeza, mientras que otros creen que simplemente está intentando mantenerse al margen del drama mediático. Independientemente de lo que haya sucedido realmente, lo cierto es que el escándalo de Kerem y Hande ha generado una gran expectación superíndice 3N y ha mantenido en vilo a los fans de las series turcas en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno global, y la ruptura de los actores ha sido seguida con interés por millones de personas. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Kerem y Hande? ¿Habrá una reconciliación? ¿Encontrarán el amor en otros brazos? ¿O seguirán siendo amigos y compañeros de trabajo? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus series y películas, y seguiremos atentos a todas las noticias y rumores que surjan sobre sus vidas personales. Antes de continuar, vale la pena recordar el impacto cultural que Senu con diéresis al Capma ha tenido. No solo consolidó a Kerem y Hande como estrellas internacionales, sino que también catapultó la popularidad de las series turcas en América Latina, España y otros países. La serie fue doblada a múltiples idiomas y generó una enorme comunidad de fans que siguen ávidamente la carrera de los actores y actrices. Incluso la moda y los paisajes mostrados en la serie se convirtieron en tendencia, impulsando el turismo en Turquía. La presión mediática sobre la vida de los actores turcos, especialmente aquellos que han protagonizado romances en la pantalla, es enorme. Los fans a menudo tienen dificultades para separar la realidad de la ficción, y esperan que sus ídolos vivan fuera de la pantalla la misma historia de amor que los cautivó en la televisión. Esta presión puede ser muy difícil de manejar para los actores, y puede influir en sus decisiones personales y profesionales. Otro aspecto importante a considerar es el papel de las redes sociales en este tipo de escándalos. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la prensa del corazón, que utiliza estas plataformas para difundir noticias, rumores y especulaciones sobre la vida de los famosos. Los fans también utilizan las redes sociales para expresar sus opiniones, compartir información y apoyar a sus ídolos. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, el insulto y la difamación. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales han sido un campo de batalla entre los fans que apoyan a la pareja y los que la critican. Se han creado hashtags y cuentas dedicadas a la pareja, y se han publicado miles de mensajes y comentarios sobre su relación. Algunos fans han llegado a acosar a otras personas que se han relacionado con Kerem o Hande, lo que ha generado una gran polémica y ha obligado a los actores a tomar medidas para proteger su privacidad. Y bien, mis queridos Seriu Copyright filos turcos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis del
Dalo de Kerem y Ande y de nuestra revisión Superíndice 3N de algunas de las series turcas Mu, ese emblemu ticas que abordan temas similares. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo y por su apoyo incondicional. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de este escándalo? ¿Creen que Kerem estuvo ocultando algo? ¿O simplemente estuvo siendo sincero? ¿Creen que Ande debería pronunciarse al respecto? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y no olviden mencionar si son almohadilla te am Kerem o almohadilla te am Ande o almohadilla te am Anker. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de ayudarnos a seguir creando contenido para ustedes. Además, no olviden activar la campanita para recibir una notificación Superíndice 3N cada vez que subamos un vídeo nuevo. Asu no se perderá nada de nada. Muchas gracias por vernos y hasta la Superíndice 3 Sima. Nos vemos pronto.